Octubre 30 de 1917 ya. Vamos a terminar con este año 1917 y ya ahorita en la siguiente lectura ya iniciamos al año 1918. Entonces la lectura, por ahí quienes tienen el libro de tomos, es la página 51 y se titula El dolor de Jesús por quien le roba los afectos y los corazones de las criaturas. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver afligido y se lamentaba por tantos que le robaban los afectos y los corazones de las criaturas, poniéndose en su lugar en las almas, y yo le he dicho, amor mío, ¿es tan feo este vicio que tanto te aflige? Y él, hija mía, no solo es feo, sino feísimo, es trastornar, poner de cabeza el orden del Creador y ponerse ellos encima, y a mí debajo, y decirme, también yo soy bueno para ser Dios. ¿Qué dirías tú si alguno robara 1 millón a otro y lo dejara pobre e infeliz? Y yo, oh, restituye lo robado o merece la condena. Y Jesús, sin embargo, cuando se me roban los afectos, los corazones, es más que robarme 1 millón, porque estas cosas materiales y bajas, porque estas son cosas materiales y bajas. Las otras son espirituales y altas. Las primeras, queriendo, se pueden restituir, las segundas jamás. Así que son hurtos irremediables e incancelables. Y si el fuego del purgatorio purificará a estas almas, jamás podrá restituir y llenar el vacío de un solo afecto que me han quitado. Sin embargo, ni cuenta se dan. Es más, algunos parece que van vendiendo estos afectos y solo están contentos cuando encuentran quien los compra para hacer adquisición de los afectos de los otros sin ningún escrúpulo. Hacen escrúpulos si roban a las criaturas, pero si se me roba a mí, ni siquiera un solo pensamiento. Ah, hija mía, yo he dado todo a las criaturas. Les he dicho, toma lo que quieras para ti. A mí déjame solo tu corazón. No obstante, se me niega. Y no solo eso, sino que me roban los afectos de los demás. Y esto no es solo por parte de los seglares, no, sino por parte de personas consagradas, por almas piadosas. Oh, cuántos males hacen por ciertas direcciones espirituales demasiado dulces, por ciertas condescendencias no necesarias, por oír y oír usando modos atractivos. Esto, en lugar de hacer bien, es un laberinto que forman en torno a las almas. Y cuando estoy obligado a entrar en esos corazones, quisiera huir, viendo que los afectos no son míos, el corazón no es mío. Y todo esto, ¿debido a quién? A quien debería reordenar las almas en mí. Más bien, él ha tomado mi puesto, y yo siento tales náuseas que no puedo acomodarme y estar en esos corazones, pero estoy obligado a estar hasta que los accidentes se consumen. ¡Qué estragos de almas! Estas son las verdaderas llagas de mi iglesia. He aquí por qué tantos ministros arrancados de las iglesias y por cuántas oraciones se me hagan, yo no puedo escucharlas. Y para ellos no hay gracias. Más bien respondo a ellos con el grito doliente de mi corazón. Ladrones, vamos, salgan de mi santuario, porque no puedo soportaros más. Yo he quedado espantada y he dicho, aplácate, oh Jesús, míranos en ti como fruto de tu sangre, de tus llagas, y cambiará los castigos en gracias. Y él ha agregado, las cosas seguirán adelante. Humillaré al hombre hasta el polvo, y varios incidentes imprevistos continuarán sucediendo para confundir mayormente al hombre. Y donde él cree encontrar salvación, encontrará una trampa. Y donde creerá encontrar una victoria, encontrará una derrota. Donde luz, tinieblas. Así que él mismo dirá, estoy ciego y no sé qué más hacer.
y la espada devastadora continuará devastando hasta que todo sea purificado. ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, y bueno, aquí ya voy yo aquí otra vez. Mire, al principio de la lectura lo que yo entiendo es, no sé si estoy bien, es la distracción que tenemos nosotros como humanos, que nos distraemos y inclusive a veces dice, jalan a otros o van, pero no me reconocen, o sea, la distracción que tenemos hacia él, nos distraen otras cosas que no sea él, las cosas de él. Más o menos así lo veo, pero también habla ahí de las manos consagradas también. Habla algo así de eso. No sé si se refiere a los sacerdotes. Ahí también. Eso es También, lo que yo entiendo que también dice. Mm, se me figura un pasaje de las 24 horas, ¿verdad? También que él sufre, ¿verdad? Cuando esas manos consagradas, pues lo tocan, ¿verdad? Y pues están impuras, ¿verdad? Así más o menos lo veo, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Pero siento que es esa distracción que no estamos atentos a él, como él quiere, ¿sí? sí. Eso es lo que más o menos entiendo. No sé si Bueno, estoy bien. ¿alguien más quiere comentar? Sí, a mí me llama mucho la atención ahí lo que dice, ay, perdón, sí, puedo, ¿verdad? Sí, sí, Al Nelly. principio, que dice que cuántas roban los afectos, los corazones, las criaturas, y me voy ahorita cuánto niño violado, cuánto niño que comentaba el otro del doctor, ¿verdad? Nos puede a nosotros, claro que nos puede, y más a Jesús, pero es parte, o sea, todo es para bien, se te hace imposible de creer, pero cuánto sufrimiento, cuánto dolor le causa a Jesús todo eso, tanto violación, secuestros, abortos y demás, y el valor que le da, o sea, que dice dice, ¿te puede eso? Pues 1,000,000 no es nada a la comparación del sufrimiento, y cuántas veces lo que comentaba ahorita Ana María, le damos más valor y más peso a las cosas materiales, entonces aquí Jesús le da pues a la criatura como siempre, ¿verdad? Porque es peor robar los afectos, los corazones, la inocencia, le agregaría yo, la inocencia de los niños por la pedofilia, pues por tantas cosas que suceden. Entonces me llamó mucho ese primer parrafito la atención. Inclusive también puede ver, por ejemplo, lo podemos ver en los medios de comunicación, cómo distrae y cómo quieren hacer que las cosas sean normales. O sea, ya eso es normal, o sea, acéptelo. O sea, Sí, correcto. no les importa si haya niños, quien sea. Eso ya es normal. El amor es así es. Sí, Entonces, correcto. eso a mí sí me hace algo pues muy triste, ¿verdad? Porque ahí es donde dice, estamos dejando a Dios, o sea, se está arrasando a masas, a gente, ¿verdad? Por decir que eso es lo correcto. Sí. Y eso es lo que yo entiendo de esta lectura. Bueno, buenas tardes, doctor. Hola, Nos da gusto verlo. se me hizo tarde, Este, pero bueno. estamos en la lectura 1231, doctor, Ujú. de diciembre 30, donde se roba, donde dolor de Jesús por quien roba los afectos. Y comentando, bueno, lo que están comentando Ana y Nelly, yo lo entendí también como cuando nosotros, no nada más, habla en sí también de los consagrados, de los religiosos, pero también nosotros nos ponemos en los corazones y robamos, en vez de Jesús, en vez de amar a Jesús, la gente nos ama a nosotros, nos estamos, no sé cómo promocionando
o nos damos a querer nosotros y no, a Jesús en los corazones, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace cuando dice, ¿no? Son hurtos irremediables e incancelables, porque algo material se puede regresar, se puede restituir, pero robar un afecto, hay personas que a la fecha no hacen nada, o sea, o no toman decisiones, no hacen, no van. Si X persona en quien confían plenamente no les dice que lo hagan, no les dice que vayan, no les dice que esto. Entonces, el afecto muchas veces lo situamos o la confianza la situamos en las personas y no en Dios. Yo les digo, para mí muchas veces es como no consultamos el horóscopo, pero sí confiamos y consultamos a X persona, ya sea el confesor, a la religión, a quien sea, ¿no? En quien tenemos esta confianza y a veces ciegamente seguimos lo que ellos lo que nos digan, ¿no? Entonces, no sé si yo lo entendí por otro No, lado, está bien. pero así me da que Jesús es lo que él le duele, ¿no? Así es. O sea, y ahí esto es muy común con los sacerdotes. O sea, los sacerdotes que se predican a sí mismos, ¿no? O sea, están tratando de que la gente los siga, de que se aficionen a ellos, y Jesús queda a un lado, o sea, se hace lo que el sacerdote dice, no lo que Dios quiere, ¿no? En fin, pero pues sí, o sea, un alma, robar un alma, un afecto de un alma es tremendo, es algo que no se puede restituir. Y de eso se queja Jesús en esta lectura. También Dice, comentaba que les decía creo que hace 15 días comentaba por ahí en un grupo que cómo es también peligroso, se puede decir, o sea, y falta de caridad con nuestros hermanos, el estar nosotros elogiando, ¿no? O estar echándole flores a X persona, ay, cómo hablas bonito, ay, cómo eso, porque le estamos robando en primer lugar ese pago que están ellos, que se está ganando, pues ese pago espiritual que se está ganando para el cielo. Estamos así como exaltando un poquito pues no sé, el orgullo, la soberbia o la vanidad o no sé. Entonces yo le decía, amigo, no hay que, o sea, hay que ser caritativos y dar gracias a Dios por tales personas, porque hay de todo, ¿no? Que nos enseñan a seguir a Jesús, pero no sin elogiar, o sea, sin, sin esa vanidad que puede llegar a hacer los aficionados a robar esas almas, no sé. por eso es poner en riesgo al alma. Uh-huh. O sea, si la persona es muy, ¿cómo diríamos?, débil, se puede vanagloriar y puede empezar a pensar que es a él o a ella, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí el problema está en la persona que elogia. O sea, porque la persona que elogia es la persona que está tratando como de ensalzar lo que está oyendo, lo que está aprendiendo, pero se lo achaca a la persona que lo dice, no a Jesús, que es el que está detrás. Entonces, esto es más o menos igual que lo que hemos a veces hablado de María y de Jesús. Uh-huh. O sea, ponemos el énfasis en la persona y no ponemos el énfasis en lo que hizo que María sea María o en lo que hizo que Jesús sea Jesús. ¿Sí? En fin, pero sí, también va por ahí la cosa. El punto es no elogiar, no ensalzar al mensajero, sino ensalzar el mensaje. El sacerdote, porque es lo más frecuente, no ensalzar a la persona, al sacerdote,
y decir, este sacerdote sí, y yo no voy con él y lo busco para todo, y si no está él, no acudo. Si no me voy, busco otro lugar, otra iglesia donde poder compartir, pero ya no ya no por Dios, sino por el sacerdote. En fin. Pero lo que debemos tomar en cuenta mucho es la parte final de todo esto, ¿no? Las cosas seguirán adelante. Humillaré al hombre hasta el polvo, y varios incidentes imprevistos continuarán sucediendo para confundir mayormente al hombre. Y donde él cree encontrar salvación, encontrará una trampa. Donde creerá encontrar una victoria, encontrará una derrota. Donde luz, tinieblas. Esto lo podemos aplicar mucho a los hermanos separados. O sea, ellos no siguen a Jesús, siguen al pastor. O sea, su pastor es una persona que se hizo ídolo para ellos y los arrastró, y le creen más al pastor que a Jesús. ¿Sí? En fin, al pastor, al masón, a los que siguen mucho movimientos X determinados y se asocian o se afilian más al movimiento que a Dios, que a Jesús. En fin, vamos, si no hay comentarios, pues vamos a la otra. Vamos a la otra. Sí. Y bueno, A menos que... a mí si yo tengo un comentario en esta lectura, lo que se está comentando y cómo sufre también Jesús por eso, y con lo que comenta el doctor, hubo un tiempo en que también yo busqué mucho a Dios, busqué mucho a Jesús, pero no lo encontraba, sino que yo lo buscaba también cerca de mi sacerdote. Fue mi primer parroquia, mi primer sacerdote, mi primer párroco. Entonces, pues yo le empecé a agarrar mucho cariño a mi sacerdote, a mi párroco. Cuando lo cambiaron, yo empecé a sentir mucha tristeza y yo me llegué a preguntar, iré a donde él va a estar en servicio, donde lo mandaron, donde lo cambiaron. O sea, yo me hacía preguntas, sino que un día el mismo párroco dijo en una misa, dijo, acuérdense que yo me voy, pero Jesús se queda. Entonces yo estaba ahí, haga de cuenta como las peceras de antes o veinteras, no sé, que le echaron una monedita y cayó y tas, me cayó el 20, ahora sí como dice uno. Y digo, es cierto, pues es que yo ando buscando a Jesús, ando buscando a Dios, y aquí está, o sea, está en ese tiempo todavía no sabía que estaba en mí, ¿verdad? Pero igual dije, pues es cierto, yo vengo siguiendo a Jesús, no al sacerdote. Y eso fue, nomás con esas palabras, fue para que yo seguir adelante, yo seguir en mi servicio, y no se me ha olvidado ese consejo o esa respuesta del Padre, nunca se me ha olvidado. Y pues aquí seguimos adelante, y pues me da gusto, ¿verdad? De lo que la explicación que nos están dando ustedes y el doctor, pues me confirma todo. Nada más quería comentar eso. Sí, gracias. Sí, porque sí es muy, muy común, ¿verdad? Que cambian un sacerdote y se vacía la parroquia. Y toda la gente van siguiendo. Y hay gente que dice, no, si yo vengo siguiendo al padre desde... Mencionan ahí 3, 4 parroquias anteriores en las que estuvo, ¿no? Entonces, se nos olvida, como decía el doctor, que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Así es, y el padre lo dijo,
yo no importo, el que importa es Jesús. Y fue todo, con eso nos dijo todo, pero yo agarré lo mío y dije, Fue no, eso era lo que yo quería saber. No, y lo que dijo Ivonne, o sea, agregando un poquito, lo que dijo Ivonne hace un rato, o sea, el elogiar a un sacerdote, el seguirlo por donde quiera, hace que el sacerdote se envanezca. Sí. O sea, que ahí sí es muy frecuente que el sacerdote diga, caray, creo que sí la hago. Perdón por la palabra, sí la hago. Sí. Sí, pero en fin, vamos a la siguiente, Ivonne. Las Vamos a la cosas siguiente. empeorarán más. Sí. Enero 27 de 1918. Las cosas empeorarán más. Los días son amarguísimos. El dulce Jesús casi no viene, o bien como relámpago, y en ese relámpago se hace ver secándose las lágrimas, y sin dar razón huye. Finalmente, después de mucho esperar, me ha dicho, hija mía, después de tanto tiempo que tratas conmigo, ¿no has aprendido a conocer mis modos y la causa de mi ausencia? Muchas veces no te lo he dicho. Qué No, te lo fácil he eres para dicho, olvidar lo te lo he Muchas dicho. veces te lo he dicho. Qué fácil eres para olvidar lo que te digo. Las cosas empeorarán más. Esta es la razón. Después, encontrándome fuera de mí misma, veía y escuchaba que 2 o 3 naciones se debían volver impotentes para defenderse. Cuántas miserias, cuántas ruinas, porque otras naciones las oprimían tanto hasta ponerles las manos encima, de modo que quedarán impotentes. Bueno, creo que no hay mucho que comentar, ¿no? Ujú. O sea, la ausencia, aquí el punto es cuando la víctima, o sea, el alma que estaba fungiendo como víctima, no recibe esa participación de penas de parte de Jesús, bueno, lo que está pasando es simplemente que está aumentando los flagelos, o sea, y no se presenta ante el alma por 2 razones. Primera, porque en ocasiones, como con Luisa, lo disuade, y en otras que el sufrimiento que están padeciendo las almas, ese sufrimiento disuade a Jesús. En una palabra, lo mismo da que sea la persona o el sufrimiento. O sea, lo que Jesús trata es que no se disuada, porque el castigo es necesario, ¿no? O sea, a veces el hombre es tan difícil, tan reacio, que solamente con el castigo es como reacciona. Entonces los castigos son misericordia, son amor de Dios, es un modo de tratar de salvar al hombre. Así que en términos generales creo que el punto es muy concreto. O sea, Luisa se queja por la ausencia de Jesús y la ausencia de Jesús ante el alma víctima, llámese como se llame, no necesariamente Luisa, es porque está castigando y el hombre necesita ser castigado. No sé si alguien tiene algún comentario. Me dije que una lectura corta y pues muy clara, ¿verdad? Entonces, Sí, así pasamos a la es. siguiente. Uh-huh. La 1233 de enero 31 de 1918. Perderse en Jesús para poder decir, lo que es de Jesús es mío. Me estaba abandonando todo en Jesús y Él me ha dicho, hija mía, piérdete en mí. Tu oración piérdela en la mía, de modo que la tuya y la mía sean una sola oración, y no se conozca cuál sea la tuya y cuál la mía. Tus penas, tus obras, tu querer, tu amor, piérdelos todos con mis penas, con mis obras, etc. De manera que se mezclen las unas con las otras para formar una sola cosa, tanto que tú podrás decir, lo que es de Jesús
es mío. Y yo diré, lo que es tuyo es mío. Supón un vaso de agua que vacías en un recipiente grande de agua. ¿Después sabrías distinguir el agua del vaso de la del recipiente? Ciertamente que no. Por eso, para grandísima ganancia tuya y para sumo contento mío, repíteme frecuentemente en lo que haces. Jesús, lo vierto en ti, para poder hacer no mi voluntad, sino la tuya. Y yo rápidamente verteré mi obrar en ti. Bueno, también creo que es muy clara la lectura. Son así verdades muy precisas, ¿no? O sea, todo lo nuestro en Jesús y todo lo de Jesús en lo nuestro. Entonces es formar una sola cosa con Él. Esto, un remedio de esto podría ser el matrimonio. Cuando dos personas se unen, o sea, y se unen por bienes mancomunados, o sea, ahí ya las posesiones de uno son las posesiones del otro. O sea, no es tan claro como lo que pasa con Dios, pero de todas maneras se puede servir como de ejemplo. En el matrimonio son las cosas materiales las que pasan a posesión de ambos, pero las cosas morales y las espirituales, ahí no sucede lo mismo entre nosotros. O sea, el carácter de uno no se modifica por esa unión. Los atributos de uno, la bondad, la misericordia, la fe, en fin, todo lo que tenga una persona no se le pasa a la otra. Y al contrario, las partes contrarias, o sea, las partes negativas, tampoco se comparten. Así que en realidad no es es simplemente un remedio de ejemplo. Pero bueno, acá sí es todo. Acá no es nada más la parte material. Jesús nos habla de que incluso el temperamento, o sea, Él nos dará su temperamento, que su temperamento son sus atributos. Entonces, todo lo que suceda en nosotros, todo lo que se desarrolle en nosotros como respuesta a un estímulo externo, no será con lo que nosotros hemos actuado siempre, sino será con los atributos de Él. O sea, no usaremos nuestra forma de ser, sino la forma de ser de Jesús, que Él usa sus atributos, usa la bondad divina, la misericordia divina, el perdón divino, la paciencia divina, o sea, todo lo divino. Y eso es lo que ahora nosotros se volverá también cosa natural. Entonces, estamos hablando más que de lo material, que también sucede. Todo lo material, aunque no lo creamos, aunque no lo entendamos, también lo material pasa a formar parte de posesión nuestra. ¿Qué cosas materiales son de Él? Todo. Toda la creación fue hecha para Él. Todo fue hecho por Él, por lo tanto, si fue hecho por Él, ahora también fue hecho por nosotros. Si todo fue para Él, entonces todo es para nosotros. Si todo fue hecho en Él, ahora todo está hecho en nosotros. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vayamos avanzando en los escritos, cuando Jesús nos hable de cómo pone los atributos de las cosas creadas en nuestros actos. O sea, todo lo que el sol hace en su grandeza, o sea, no hace otra cosa más que lo que Dios puso en él. Y ahora, eso es exactamente lo mismo que nosotros podemos tener si es que estamos en esta unión con Él. O sea, la luz, el calor, los efectos del sol, Él los puede poner en un parpadeo.
¿sí? O sea, todo lo que tiene del amor, los dones, no los dones, los atributos, la semejanza de los atributos que pone en las cosas creadas para conocerlo, ahora eso se puede poner en mi paso, en mi palabra, en mi pensamiento. O sea que nos va a ir poniendo todas sus obras en nosotros. Así que tenemos que llegar a tener lo mismo. Entonces, lo mismo que se dice de él, se tendrá que decir de nosotros. Si no, no es la misma vida. Si es una misma vida y todo fue creado por, para y en él, también yo puedo decir por, para y en mí. Y ahí, doctor, esta última frase, ¿no? Jesús, lo vierto en ti para poder hacer no mi voluntad, sino la tuya. Es como también, lo veo yo como un ejemplo para nosotros, ¿no? Como una, vaya, un ejercicio, ¿no? Para ir nosotros también adentrándonos en esta voluntad y decir, no lo hago por mí, sino en tu voluntad. Entonces también lo podemos tomar como una referencia, ¿no? Para ir Sí, aprendiendo nosotros y desarrollando ese. así es, como un proceso para ir Sí, acostumbrándonos, ¿no? sí, exacto. Hay otra frase en el último libro, muy parecida, que le dice Jesús a Luisa que ya puede decir, mi voluntad, piérdela en la tuya y dame la tuya para vivir. Una petición de Luisa, o sea, le enseña a Jesús cómo puede hacerle una petición. Jesús le enseña a Luisa. Así es. Mi voluntad, piérdela en la tuya, La tuya. y dame la tuya para vivir. Algo muy parecido a esto. Sí, yo creo que el Lo punto mismo, es otra vez entender que la parte principal está en eso, ¿no? Esa unidad que debe haber entre Jesús y nosotros. Y cuando hablamos de unidad, es una unidad total. No es unirme en algo y en algo no, que eso es lo que ha habido hasta ahora en la santidad humana, sino es unirnos en totalidad. Y en ese, bueno, recordándolo con las lecturas anteriores, en ese recordar, en ese irnos, en ese proceso para ir confiando y haciendo esa voluntad y que vaya haciendo esa voluntad actuante de la voluntad de Dios en mí. Ahí, como dicen ahí, no vamos a fácilmente a caer en garras de los mensajeros, ¿no? Sino que ahí se valora y se aprecia el tesoro, la perla del mensaje, ¿no? Que es Jesús, que es su voluntad. Entonces, pues qué importante es conocer el leer, ¿no? Como dicen, para no creernos lo que nos dice, sino para nosotros mismos escucharlo de parte de Jesús. Así es. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Si no hay otro comentario. ¿No? ¿Nadie? Es que han estado más cortitas las lecturas. La 1234 de febrero 12 de 1918. Las iglesias desiertas y sin ministros. Continuando mi habitual estado, el siempre amable Jesús se hacía ver muy afligido y yo le he dicho, amor mío, ¿por qué estás tan afligido? Y él, hija mía, cuando permita que las iglesias queden desiertas, los ministros dispersos, las misas disminuidas, significará que los sacrificios me son ofensas, las oraciones insultos, las adoraciones irreverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto. Por lo tanto, no encontrando más mi gloria, sino ofensas, ni el bien de ellos, no sirviéndome más, los quito. Pero arrancar los ministros de mi santuario significa que las cosas han llegado al punto más malo y que la diversidad de los castigos se multiplicará.
cómo es duro el hombre, cómo es duro. Ujú. ¿Cómo en cosas tan pequeñas, lecturas tan cortitas, Sí, dice cosas tremendas, ¿no? Y unas verdades muy, muy, muy ciertas. Esto que está diciendo, cuanto permita que las iglesias queden desiertas, los ministros dispersos, las misas disminuidas. O sea, estamos pensando en que ya no habrá misa, estamos pensando en que ya no habrá gente en las iglesias. O sea, y no necesariamente es eso, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando la misa ya no sea una acción realmente enfocada a Dios, sino la misa cuando se enfoca al pueblo, cuando la misa se convierte en banquete. O sea, la misa es un sacrificio, el sacrificio de Jesús, que en donde Él se inmola y se inmola, o sea, totalmente, y se ofrece al Padre por la salvación, por todo lo que sabemos, tanto redención como rehacer al hombre, pagarle al Padre en amor, en gloria, en fin. Pero cuando la misa ya no sea misa, cuando ya no se ponga el énfasis en el sacrificio, cuando el énfasis ya sea el hombre y desafortunadamente en muchas ocasiones en la misa ya no se habla de Dios, se habla del hombre. No sé si estén de acuerdo con esto, pero se habla mucho de la hermandad, del amor, de esa convivencia, del perdón, de todo, pero no se habla de Dios. Y esto estamos entrando en esa fase donde las misas ya no serán misas. No estamos hablando todavía de lo poco, porque afortunadamente todavía es poco, donde la misa ya se vuelve totalmente algo fuera de Dios. Misas donde se bendice, donde se alaba todo lo moderno, el LGTB, el aborto, la libertad de la mujer en su cuerpo, en fin, que ya se está dando, pero todavía es poco. Pero en lo demás, sí estamos en lo cierto de que se ha ido cambiando hacia una iglesia que era vertical, del hombre hacia Dios, ahora se ha vuelto una iglesia horizontal, del hombre para el hombre. ¿Sí? A mí lo que me llama la atención, doctor, es la frase dice cuando permita. Uh-huh. Cuando permita que pase esto. Entonces, ahorita lo decía usted en los flagelos, ¿no? ¿Cómo son necesarios, cómo son ese acto de amor, ese acto de purificar ese, no sé, ese cernir esa harina, ¿no? Entonces, dice cuando permita es ese cernir a nosotros, cernirnos a nosotros, a la iglesia, ¿no? A su esposa. Eh, a quienes decimos que amamos. Entonces ahí en ese irnos, no sé, o sea, llevando a esa madurez de decir, estoy aquí no por los hombres, no para los hombres, sino por Jesús, para su voluntad y en Él. Entonces, es, bueno, me imagino que va a ser así tremendo, es mucha confusión, es mucho, pero a la vez se me hace esperanzador el decir cuando permita, o sea, que no vamos a estar solos, vamos a estar en su voluntad, en esa voluntad permitiva, ¿no? Permisiva, pero vamos a estar ahí y es necesario y no sé, estar atento, no estar como nos dice muy seguido, ¿no? Sea atento, no te distraigas, no Así pierdas es. tu vista de mí. O sea, creo que ahorita tenemos un ejemplo muy claro de esto, ¿no? La guerra en Ucrania, la guerra ya con Rusia y Ucrania. Todo el mundo
y me refiero tanto a personas conocedoras, cronistas, politólogos, en fin, todos estaban seguros que la guerra iba a empezar ya. En febrero, más o menos se decía que era el momento en que la guerra se extendería a nivel casi mundial. Sin embargo, no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado, no ha pasado. Entonces uno pone el énfasis en decir, bueno, es que las relaciones, los acuerdos, en fin. Hay una lectura muy demostrativa aquí en el libro del cielo, donde dice que está hablando de una guerra, no recuerdo ahorita en la fecha, pero dice, cuando les dé permiso, hasta que les dé permiso empezará. O sea, el hombre cree ser libre, pero no. Los sucesos, o sea, se desarrollan cuando Dios quita un impedimento. Lo quita no por maldad, no por nada, sino porque respeta la libertad del hombre. Y respetando la libertad del hombre, en ese momento, o sea, agarra y dice, bueno, de acuerdo, esto es lo que tú quieres, correcto, tómalo. Y lo que quieres es la guerra, lo que quieres es esto, lo que quieres es el castigo, adelante. Pero siempre y cuando no se interfiera con los planes de él. Y ahorita, en este momento, yo pienso, eso es idea mía, yo pienso que no va a permitir nada que ponga en riesgo la extensión del conocimiento de la divina voluntad. Aunque está muy extendida ya se conoce en muchos lados, pero no en la forma y en la extensión que él quisiera. Entonces, estamos en ese momento en que se está empezando, hay un boom de veras, de ¿cómo diríamos? Solicitudes de querer conocer. Y eso no es más que acción de Dios. Entonces, una vez que se haya cumplido lo que Dios quiere, que el conocimiento de su voluntad haya llegado hasta donde Él haya decidido, en ese momento dará el permiso para que todo comience. Mientras, definitivamente no. Por lo tanto, no pongamos el énfasis, no pongamos nuestra, ¿cómo diríamos? Nuestra esperanza o nuestra tragedia en lo humano, sino pongámosla en lo divino. Lo divino es en donde vamos a estar, o sea, cuando Dios lo permita, no antes. No antes. Así que no nos alarmen las noticias, los sucesos, eso no tiene ninguna importancia. Dios tendrá que dar el permiso. Y vuelvo a repetir, estamos en un momento de extensión del reino y no creo que Él vaya a favorecer una guerra, aunque todo lo de la purificación empiece, si no está extendido el conocimiento de su reino. Así que, tranquilos, tranquilos. Ya le veo a Roberto ahí el entrecejo ahí medio fruncido. ¿Verdad, Roberto? No, fíjense que yo pienso igual, doctor. De hecho, me acordé de una hace como 4 años en una reunión familiar, una sobrina y su esposo, viven allá en El Paso. Y tienen, por parte del esposo, tiene un pariente que trabaja en la Comisión de Electricidad, de Energía. Y esa persona los asustó con que venían unas tormentas solares tremendas, sí, que iba a tronar todos los aparatos. Y me acuerdo que, pues,
algunos se inquietaron, pero y luego mi hija me preguntó, ¿cómo la ves, papá? Y nomás me solté riendo y no, dijo, ya sé. Claro que, pues no, le digo, claro que no. ¿Cómo crees que Dios va a hacer una obra para que nos dañe? O sea, que el sol nos vaya a dañar, claro que no. O sea, y estaban juntando agua y latas y un chorro de cosas. Entonces, Bueno, sí, sí. Y por otro lado, déjalos que junten, pues sí, total. ¿verdad? Para que conviden. Oiga, doctor, y por otro lado, estas conductas que estamos comentando de la sociedad, veo que no, que estamos igual que cuando Jesús vino, o sea, cuando los hebreos, los fariseos, tenían 613 preceptos que obedecer, Ujú, ¿sí? Puras situaciones y imposiciones humanas. Y así Jesús es. siempre les decía, o sea, son cosas de hombre, son cosas del mundo. Cuando nuestro Padre, o sea, nos dio la ley, o sea, puso 10 preceptos, y yo vengo a decirles que son dos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tendemos a complicar las cosas, Es ¿verdad? lo que siempre hemos dicho, que el hombre muy enredado. Sí, Ujú, El hombre las cosas simples las desprecia. sí. O sea, no tiene la capacidad de poder entender lo simple. Todo tiene que ser retorcido. Si sí, no es retorcido, no lo capta. y eso ocasiona miedo, ¿verdad? Ocasiona Temor miedo, a temor. Dios, o sea, Confusión. pensar que es un Dios riguroso, ¿verdad? Un Dios que castigador cuando es todo lo contrario, ¿no? Que Dios es amor. Así es. Para los fariseos todo mundo pecaba, doctor, con 613 preceptos que obedecer, pues, no podían ni respirar los pobres. Bueno, ahora estamos mejor. Ahora ya no hay culpa. Ahora ya somos cuasi divinos, ¿eh? Ya te puedes unir a Germán. A ver qué dice Ivonne, ¿Se puede subir a qué? No lo entendí. que se puede unir ya a Germán. Ah, con tantas cosas. Sí, 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 es que sí hay ese desconocimiento, ¿no? Ese, como deciste ahorita no sé, o sea, En aquel como tiempo muy era riguroso. restrictivo, Y ahora se no, ahora es, restringía, ¿no? Ahora es permisivo. sí, Ahora y es, ahora, y ahora al contrario, doctor, o sea, una persona como se ha visto y se vive y se ve, o sea, una persona con valores, con ese con ese, no apego, sino ese vivir en la vida natural, es quien es ujú, ofensivo, es quien es intolerante, es quien está mal. Entonces ahora se han así invertido, ¿no? es. Hace poco veía y me daba gusto, ¿no? Veía una aplicación de una hijada veintitantos años y dice que ahora quienes hemos optado por vivir la naturaleza de nuestro sexo que recibimos, estamos los que estamos mal. Entonces, es un ataque y una así intolerancia que se vive hacia nosotros, ¿no? Así es. Pero aquí nos Así dicen, que ¿no? Apenas están empezando las cosas. estamos igual, pero al revés. Igual, pero al revés. O Ujú. sea, igual en cuanto a la cantidad de cosas que se nos dicen, pero al revés. Allá era restrictivo y aquí es permisivo. Permisivo, Ahora se sí, puede. ¿verdad? Así que ya sabes, Roberto.
Sí. Sal de tu cárcel. Sí, sí, pues hay mucho, como decimos, Bueno, hay mucho que tenemos que hacer, mucho amor, mucha reparación, mucho dar gloria, mucho así es. estar atentos a todo lo que, Y extender el a reino. lo que, es Ujú. extender el reino, exacto. A poner ese doble sello, ¿no? En todo lo creado, sobre todo en eso, ¿no? O sea, que ahorita como que se está empecinando el hombre, ¿no? En cambiar la naturaleza de la naturaleza, en todo, entonces, pues que cumpla aquel fin para el que fue creada, ¿no? Ujú. Incluyendo nosotros. A ver, vamos a leer la última. Espérame. Sí, ¿Puedo comentarle algo? sí. ¿Sí? Nada más Ah, quería, Jesús también quiere salir ya de su closet. Sí, Jesús. ¿Qué pasó, Jesús? no, me llama la atención el domingo, leímos la segunda lectura, pues era de San Pablo a los Colosenses, a los Corintios, donde menciona ahí de que el verbo fue hecho por él, para él y en él, ¿verdad? Toda la creación y todo. Entonces, al momento del evangelio, pues el evangelio habla de el ejemplo del buen samaritano, ¿verdad? Y yo estaba con tremendas uñas así a ver si en la homilía pues hablábamos un poquito más de precisamente de esa lectura de San Pablo, ¿verdad? Pero pues se enfocó todo en la parábola del buen samaritano. Entonces, pues viendo aquí las cosas de que vamos más hacia lo humano, a estar hablando de portarnos bien, de las virtudes, y nosotros pues ya vemos, y al menos yo estoy más ávido de que el Padre explique algo espiritual, ¿verdad? Entonces, Ujú. gracias a Dios ayer usted en su programa, pues mencionó y explicó bastante bien este pasaje, ¿verdad? Entonces, pues, la iglesia no debería estar enfocada tanto ahora sí que en lo humano, en la voluntad humana. Yo siento que deberíamos de irnos enfocando ya más en lo espiritual pues para ir asimilando todos estos castigos que Jesús nos está mencionando y que a final de cuentas van a llegar, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, Jesús, ahí le faltan más giros a usted para que el sacerdote diga. ¿Sabe cómo me decía una vez un padre? Todavía no te embarazas, y todavía no te embarazas, y pasaban los años y no me embarazaba, y no me embarazaba, a los 7, 8 años me dice, todavía no te embarazas, y yo le digo, padre, le digo, necesito la oración de un sacerdote santo para poderme embarazar. Le dejé el encargo a él, entonces, así Jesús, hay que más giros y más todo, ¿no? Y todos por esto. bueno, perdón, ¿qué te dijo el padre? Espérame, ahorita le Ah, hablo al padre fulano. sí, sí, nomás se soltó riendo, nomás se quedó así, con cara de decir, ya no pregunto, ay, No, pues ya que iba a preguntar. sí, sí, pero sí Bueno, es que a veces quisiera modo que dijeran o que algo, pero pues, como dices, todo todo, Dios permite todo, me gusta esto, ¿no? Mientras no se ponga en riesgo su plan. así es. Sí. Muy bien, bueno, vamos a la 12:35, entonces, de febrero 17 de 1918. El calor del querer divino destruye las imperfecciones. Me sentía un poco distraída y volcándome en el santo querer de Dios, pedía perdón de mi distracción y Jesús me ha dicho, hija mía, el sol con su calor destruye los olores fétidos, la parte infecciosa que hay en el estiércol cuando éste es esparcido en la tierra para fecundar las plantas. De otra manera, se podrirían y terminarían por secarse. Ahora, el calor de mi voluntad
En cuanto el alma entra en ella, destruye la infección, los efectos que el alma ha contraído en su distracción. Por eso, en cuanto adviertas la distracción, no te estés en ti misma, sino de inmediato entra en mi querer, a fin de que mi calor te purifique e impida que te vayan a secar. Se le cerró el micrófono, doctor. Digo, creo que es clarísimo lo que está diciendo aquí. O sea, el ejemplo, bueno, es siempre los ejemplos son muy fáciles de entender. O sea, sabemos que el sol purifica. No importa lo que la podredumbre, lo que haya, los rayos del sol purifican aquello. Entonces, aquí nos está hablando de las distracciones. Entonces, cuando un alma se distrae, cuando un alma se sale un poco de la divina voluntad, se pone en riesgo de que todo lo humano penetre. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en ese momento, o sea, el sol del querer divino, el sol de la divina voluntad puede purificar aquello. Entonces, inmediatamente que advirtamos que estamos fuera, en ese momento hagamos el acto actual de meternos nuevamente y todo lo que hubiéramos podido contraer de imperfecciones, de manchas, en fin, en esta distracción, en esos momentos que estuvimos fuera, todo eso se quitará y quedaremos totalmente purificados otra vez. Así que es el remedio perfecto, ¿no? Dice, el calor de mi voluntad, en cuanto el alma entra en ella, destruye la infección, los defectos que el alma ha contraído en su distracción. Así que tenemos ese sol a nuestra disposición para poder purificarnos de cualquier cosa que nos pueda manchar cuando estamos distraídos. Siempre y cuando la distracción no sea voluntaria. Ojo Sí. con eso. O sea, sino de esas distracciones por debilidad de naturaleza, por debilidad de voluntad, y que nos salimos, bueno, pero eso es, o sea, involuntariamente. Cosa contraria, cuando yo con toda mi voluntad digo, me voy a salir. Conscientemente. Sí. Así es. Bueno. Y esto nos da un poquito de... Y esto, perdón, ¿alguien iba a hablar? No, ¿verdad? Oye, y eso nos da paz, doctor, porque a veces estamos con esa hasta escrúpulo, ¿no? De si me salí, si no me salí, si estoy o no estoy. Entonces, con esa confianza de esas distracciones de naturaleza, esos así es involuntario que lo suple, que él nos da ahora ese de inmediato, ponte en este sol de mi voluntad y eso queda Y eso fuera, es ¿no? suficiente. Entonces, Así es. que nos dé tranquilidad. Bueno, me retiro. Sí, nos vemos la próxima semana. Espero que Roberto y Jesús sigan siendo lo que son. Que no se distraigan. No se distraigan. Que no se distraigan. Muchas gracias, doctor, y qué gusto verlo. Gracias, doctor. Bye. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Cruz adorada,